¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Qué lindo reencontrarnos en este día una vez más por tu canal de YouTube, Iglesia Vida Abundante Uruguay. Una oportunidad para que juntos podamos estar en ese disfrute eterno, ¿no? Porque empezó cuando haya empezado también para vos como para mí, pero el fin va a ser nunca jamás. Esto va a ser para siempre. Estos sus infinitos cuidados, su infinito amor que tanto más nos hace falta en este tiempo donde lo que más está faltando justamente es la fortaleza interior. A veces se vive una apariencia, un estereotipo, pero el proceso se lleva por adentro, ¿no? Como siempre decimos, pero la verdad es que podemos estar bien por dentro para poder estar viéndonos bien por fuera también. Y no sea mera apariencia, sino una realidad trasladada a un rostro aún que ilumine alegría, una sonrisa permanente, verdadera, sincera, de adentro del alma, aún aunque todo todavía no esté del todo bien, porque sabemos que vamos en un proceso, no es que ya hayamos llegado, pero justamente para poder llegar a esa meta final, importantísimo, hacernos del manual de vida, el que yo mismo ahora estoy tomando también, y que, bueno, es lo conducente para todos nosotros, que es la Escritura. Esto es el manual de Dios, esto es lo que nos puede hacer felices y hacernos llegar al destino deseado, que a veces ni sabemos lo que deseamos en cuanto a darle nombre y apellido a eso, porque en busca de la felicidad estamos todos, toda la humanidad está deseando aquello que es como el ideal, ¿no?, de la felicidad, y a veces se prueba con esto, se prueba con aquello, con lo otro, y termina no siendo nada de todo eso, pero sí termina siendo aquello lo que a veces hemos suplantado o hemos creído que se podía suplantar de otras maneras, pero no, ahí está en esencia la verdad misma, la verdad no la tuya ni la mía, ni de cualquier filósofo por ahí, sino de la verdadera sabiduría de lo alto, esa verdad eterna que permanece por los siglos de los siglos y que, bueno, asentándose en nuestros corazones, dándole el lugar y la cavidad que solo a esto respecta dárselo, bueno, vamos a encontrar la felicidad interna, entera, completa, aunque no esté completo todo lo demás, como decíamos hoy, pero igual podemos tener paz, podemos tener felicidad si lo tenemos a Él, ¿no? Aquel que vino para darte a vos también vida y vida en abundancia. Pero no solamente Él, pensando en esa vida transitoria nuestra, también para Él importante, que es la vida nuestra de ahora, nuestra vida terrenal, sino que Él sobre todo vino para darnos vida eterna también, ¿no? Porque después de esta breve vida, por muchos años que dure, viene la eternidad, que eso sí, va a durar para siempre. Entonces, bueno, nos prepara en el hoy, para el hoy mismo, pero también para el mañana, estas sus verdaderas y eternas y benditas lecciones de vida, que qué mejor que tomarlas desde Él mismo, ¿no?, de la persona de Jesucristo, que Él, bueno, siendo Dios, se hizo hombre. Emmanuel quiere decir eso, Dios con nosotros, y vivió nuestra vida, vivió una vida muy similar a la tuya y a la mía, pero para conducirnos como maestro que Él es, de nosotros los que vos y yo también tenemos que alistarnos como sus discípulos, ¿no? Y bueno, un discípulo sigue las enseñanzas de su maestro, por no decir aún más y mejor y primero, un discípulo verdadero sigue al maestro y bueno, por ende a sus enseñanzas, ¿no? Porque lo seguimos a Él más que por lo de Él, ¿no? Aunque lo de Él es maravilloso, pero bueno, Él es más maravilloso que lo de Él. No sé si me entiendan, ¿no? Claro que sí, porque a veces se está como capaz que se estuvo, y sí, se estuvo en aquel tiempo, detrás de Jesús por los panes y por los peces, y eso a Jesús le disgustó bastante, y tanto que, bueno, fue bastante también con ellos, así muy claro, muy tajante. Pero bueno, quedaron los que tenían que quedar, los que sí estaban con Él, porque Él era el que sigue siendo, ¿no? La esencia misma de la vida, y bueno, por quién entonces vivimos, subsistimos, a quién seguimos y de quién sus enseñanzas tomamos, todos, vos también, si es que querés lograr esa felicidad que capaz que no lograste todavía, como todos nosotros antes de conocerle, ¿no? Y luego de conocerle,
por no decir, bueno, habiendo sido por Él conocido, pero aceptando ese conocimiento pleno de su amor, bueno, pasamos del estereotipo, de la mera apariencia, de lo frustrante en la sinceridad interna, pasamos a una felicidad completa, como ya dijimos, aunque lo demás no esté completo todavía, pero la fe, la esperanza nos hace estar felices aún en lo por venir, en lo que está para venir, y sabemos que es así porque fiel es el que lo prometió también. Pero ¿qué les parece si vamos entonces al manual? Decíamos, y en este caso lo hemos abierto, ¿sí?, de parte de Él para todos ustedes, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 1, este capítulo 8 del Evangelio de San Juan, del versículo 1, bueno, vamos a estar leyendo hasta el versículo 11. Bueno, así dice, así leemos, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la comunión del Espíritu Santo, ¿no?, en esa Trinidad bendita de Dios, en la cual como un envoltorio de gloria te quiere abrazar a vos también, y dice que, bueno, que cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Una palabra que se muestra muy incisiva, muy dirigida, pero también muy reveladora, ¿no?, de quién era Jesús, aún para tratar asuntos pertinentes a los nuestros, ¿no? Porque todos como esa mujer, somos imperfectos, tenemos nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestras caídas, nuestros tropiezos, bueno, pero en Él nuestros levantarnos también, ¿no? Y de eso se trata, y de Él se trata cuando eso se puede llegar a lograr. Alguien que afloró, que demostró una distancia enorme en lo que era el común de la gente de aquellos días, como de estos días, porque Él fue esencialmente una persona diferente, y no en lo obvio nada más, de que claro, Él era el Hijo de Dios. Él era Dios mismo, la esencia misma de Dios encarnada. Aquel verbo, dice la Biblia, se hizo carne y vimos su gloria como el unigénito. Pero bueno, no solamente obviamente en eso, pero también en esa otra parte que Él cargaba humana, así como la nuestra, en la cual justamente Él venía y en esa dispensación Él se asumía para vivir una vida semejante a la tuya y a la mía, una vida maestra, una vida modelo, una vida de ejemplo, ¿no?, en la cual nosotros, vos y yo también podemos andar, no solamente primero para ponderar lo que ya estamos ponderando, ¿no?, que en Él tenemos lo que nuestra vida, sí, tras la caída necesita para nuestro levante, y eso ya aflorando una realidad, ¿no?, que si hubiera alguien en este momento que está quizás en la yatura de la caída, de haber fallado, de haber tropezado, de haber hecho una y quizás 1000 veces la misma situación, el mismo tropiezo, Él sigue siendo el mismo para el levante tuyo y de todos. Pero además, como venimos diciendo, Él además no solo sigue siendo el ejemplo vital
y vivo de una vida a la cual nosotros tenemos que asemejarnos, ¿no? Tenemos que en él tomar un ejemplo y dejarnos llevar, porque yo no sé vos, pero creo que todos queremos ser como él, ¿no? Y él vino justamente a marcar un camino tan humano como él mismo se hizo, como nosotros, para mostrarnos que lo que él hizo, lo que él logró, para marcar en él mismo esa diferencia tan sustancial con los contemporáneos de sus días, esa misma diferencia vos y yo la podemos lograr también, porque él siendo Dios se hizo hombre, y en esa humanidad como la nuestra, él se condujo de una manera muy diferente a la realidad de los demás. De hecho, cuando leíamos, lo primero que se dejaba a las claras era ver justamente eso. Dice el primer versículo que leíamos, dice que cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. O sea, cada uno a lo suyo, cada uno a su vida estropeada, diríamos así, en lo que es la pérdida de tiempo, los vanos entretenimientos, muchas cosas que hacen a nuestra vida y que van fundiendo nuestra vida, fundiendo en el hecho de que nos lleva a la bancarrota, muchas cosas que elegimos hacer o nos dejamos ser llevados por eso. Pero él, a la diferencia de los demás, rompe ese molde de que cada uno a su casa, cada uno lo suyo, cada uno quizás olvidado y dándole la espalda a las cosas de Dios. Pero él, siendo Dios, está bien, pero siendo también, como él se autodenominaba, hijo de hombre, él tomó el camino derecho hacia lo que es la vida eterna, hacia lo que es la superioridad, la importancia que tiene lo espiritual. Lo digo ¿por qué? Porque dice que mientras todos iban a lo suyo y a su casa, él se fue al Monte de los Olivos. Y todos sabemos a qué, ¿no? Él iba al Monte de los Olivos a orar, él iba al Monte de los Olivos a estar en la presencia de Dios el Padre, a estar en comunión con Dios, a integrarse a Dios mismo, a dejar que Dios se le integrara a Él mismo, y bueno, para que Él mismo fuese, como decíamos en un principio, una persona diferente a todos los demás. Y vos y yo podemos, y no solamente podemos, tenemos que ser personas diferentes, primero superarnos a nosotros mismos, ¿sí? Lo que nosotros mismos fuimos. Podemos autosuperarnos, pero no la autosuperación meramente del humanismo, en lo cual no creemos. No creemos en Jesucristo y en Él sí está la autosuperación, pero luego también, ¿por qué no aflorar y sacar cabeza? Sí, ir más por encima, más por delante en lo que es el poder ser un vivo y buen y digno ejemplo de ser imitados por todos los demás, como hoy lo podemos nosotros mirar también en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él eligió, a diferencia de los demás, eligió, diríamos, por encima de lo rutinario, de lo mecanizado de cada día, eligió las cosas de Dios. Y se hace diferencia hoy por hoy entre los que hacemos diferencia justamente en darle la superioridad de importancia que tienen las cosas de Dios que sobre las cosas del mundo. Porque el mundo es una permanente, el ofertón, ¿no? La oferta permanente de que hace esto, que hace lo otro, y bueno, quédate un poquito ahora en esto, mirá este programa de televisión, quédate un poquito mirando el WhatsApp o no sé, las redes, o bueno, con esto, con aquello, o con esto, con aquel, o con aquella, y se te va la vida. Pero están aquellos también de los que cortamos camino y decimos, no, Dios primero, las cosas de Dios primero, porque eso va a aflorar luego a un resultado magnífico y que vale la pena ese entrecomillado sacrificio de decir, no hago lo que quisiera, no hago lo que hacen los demás, rompo filas con tal de hacer y agradar la voluntad de Dios. Que además Jesús mismo, eso lo que estaba era autogestionándose en lo que él habría priorizado en su vida, que obviamente, como vos y yo, tenemos que priorizar las cosas espirituales. Por eso él había escogido, y más que en la búsqueda de solo resultados y como todo esto bueno que también estamos diciendo, él había escogido, al estar en ese lugar, en ese Monte de los Olivos, él había escogido estar disfrutando de Dios el Padre. No hay mayor, no hay mejor disfrute ninguna otra cosa que estar en Dios, estar en la presencia de Dios. ¿Y quién puede decir eso?
Bueno, tanto vos como yo, del momento que aceptamos a Jesucristo, esto deja de ser un pasaje religioso, con cosas religiosas meramente religiosas, entonces frías, distantes, sin gran significado, y pasan a ser una vivencia. Una cosa es la religión y otra cosa es la relación que nos da Jesucristo. Sí, y a través de él entonces logramos esa verdadera relación con Dios. Y por eso luego llegamos a esta obvia conclusión en la cual obviamente estaba Jesús, de que no había cosa mejor que estar con Dios. Y no hay cosa mejor que estar con Dios el Padre a través de Cristo, en su Espíritu Santo. Y bueno, todo eso afloraba en esos momentos íntimos, ¿no? Apartados, priorizados, que Jesús tomaba para sí mismo, como ejemplo para nosotros también, cuando Él se apartaba, como en este caso, al monte de los olivos, que además los olivos representan justamente, que saca del olivo, de la aceituna, aceite, ¿no? Y eso está hablando unción del Espíritu Santo, fortaleza. Y bueno, él era el que era, porque en eso se pasaba, y mucho y especialmente parece que en las noches, ¿no? Porque dice que, versículo 2, ¿no? Llegada la mañana, él volvió al templo. Bueno, mirá que viene esto para nosotros también, vamos a volver al templo, ¿no? ¿Estamos todos esperando eso? Sí, todos estamos esperando eso, pastor. Y es como que casi que escucho el coro de ese lado, ¿no? Bueno, estamos esperándolo todos. Pero ya tenemos a consigna desde el vamos, desde el antes, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Cuando no bien se nos den las situaciones y las condiciones que se están esperando, dado, bueno, todo lo que sabemos que ha pasado en este tiempo, ¿qué es lo que queremos como Jesús? También otro ejemplo en Jesús, volver al templo. Queremos ser de los que volvemos al templo, tras la vez anterior que haya sido, la siguiente, lo más inmediata posible. Y él ahí, siendo quien era, el Hijo de Dios, igual él escogía volver al templo. Todo tipo de lo mismo, de lo anterior, templo de Dios, templo donde está la habitación de Dios, la presencia de Dios, el mover de Dios. Bueno, todos escojamos como lo que escogió Jesús. Sí, que esas prioridades de Jesús lo llevaban a ser a Jesús una persona totalmente y vitalmente tan diferente que dice este mismo versículo 2, ¿no? Como consecuencia, como resultado de ser una persona como Él lo fue y lo sigue siendo, dice que todo el pueblo venía a Él. Yo también quiero ser como Jesús entonces. Yo no quiero ser como quizás en otro tiempo todos fuimos personas que más que atraer irradiamos, ¿sí? La gente de nosotros. Quizás por eso la causa es eso muchas veces de la soledad. A Jesús lo que no podía y tampoco quería era estar solo. La gente se amuchaba, la gente se apiñaba, la gente quiere estar con aquellos que tienen a Dios por adentro y por fuera también se les nota, ¿no? Tanto esto era así que a Jesús dice que todo el pueblo vino a Él, ¿no? Él estaba como imantado, ¿sí? de algo tan maravilloso que es Dios mismo, porque esto que hablamos al principio, eso que vos y yo podemos lograr estando en el templo, estando en el monte de los olivos, en lo que significa, lo que logramos entonces es tener a Dios por dentro, ¿no? Y tenerlo, aflorándolo por nuestros poros y que aún resplandezca nuestro rostro tipo, ¿no? Como el rostro de Moisés, al punto de que bueno, la gente nos va a rodear, la gente va a buscar eso, acordate entonces que no es ni tuyo ni mío, sino lo que Dios ponga en nosotros, así que no nos vanagloriemos jamás nunca de lo que en realidad la gente viene a buscar en uno, no es a uno mismo, sino que viene a buscar lo de Dios. Qué importante que tengamos eso de Dios, entonces aflorando ya no solo para nosotros, sino para los demás también. ¿Y qué más tuvo Jesús para ellos? Tuvo enseñanza. La gente vino a Él, se apiñaba, lo rodeaba, era un imantado de Dios del cielo, y Él les enseñaba. Él tenía conocimiento, tenía revelación, tenía conocimiento entonces revelado de las propias Escrituras. Hay gente que bueno, abre la Biblia y no tiene más que solamente eso, leer lo que tiene por delante. Una cosa es leer y otra cosa es tener la revelación de Dios, lo cual es para vos, es algo gratuito, es algo altísimo, inaccesible de otra manera y en otro tiempo, pero hoy es accesible mediante toda la obra manifiesta, magnífica, gloriosa, lograda, ya alcanzada para todos, porque es por gracia para todos los que creen mediante Jesucristo. Jesucristo fue y sigue siendo el que abre el entendimiento
de las Escrituras. Y como contraposición en todo esto, ahí aparecen ahora en escena los fariseos y los escribas. Todo eso de lo cual Dios de eso sí nos quiere irradiar y ahora nos muestra sí lo contrapuesto al buen ejemplo mencionado hasta acá de Jesús mismo, pero nos muestra como que en una realidad muy sutil, contemporánea, cercana, pero muy opuesta a la vez, la existencia de los religiosos. Los religiosos en aquellos días se catalogan como esto, ¿no? Los escribas y los fariseos. ¿Qué tenían ellos? Religión, pero no conocían a Dios, el Dios de la religión. Se puede tener religión, se puede estar religiosamente aún en las cosas de Dios y no conocer al Dios de esa religión, se puede. De hecho, era la situación de estos, porque mira que contrastado todo lo que ahora significativamente, lo que ahora sucede, nos contaba la palabra que recién leíamos, que estos vanos religiosos, los escribas y los fariseos, encontraron a una mujer en el acto del adulterio. Y claro, esta gente vacía de Dios, solamente tenía la letra, las cosas de Dios, pero no le faltaba el espíritu de la letra, le faltaba el espíritu de Dios, le faltaba, lo más importante, el reconocimiento de quién era la persona de Jesucristo, que estaba delante de ellos, y como que no lo podían ver, y la traen implacablemente a esta mujer en juicio, en condenación, y casi como que preguntándole a Jesús, ¿qué quieres que nosotros hagamos? ¿Querés que la apedreemos? ¿Qué hacen los religiosos? Bueno, obran de esa manera implacable, sin el sentimiento verdadero, totalmente ellos erguidos en su apariencia, pura apariencia nada más, pero huecos, vacíos de lo más importante, que es lo que Dios ha venido a buscar en vos y en mí, que es amor y misericordia, ¿no? Eso es lo que más quiero, dijo el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. Esta gente estaba ahuecada de lo esencial, de lo más importante, revestida de mera apariencia, eran meros religiosos nada más, y venían con la propuesta y casi que de tropiezo a ver si Jesús caía en la misma religiosidad que ellos de apedrear a la supuesta pecadora, que de hecho lo era. Pero bueno, cuidado, ¿no? con los religiosos, porque pueden ser de tropiezo también, ¿no? Porque van a pretender de alguna forma arrastrarnos, a llevarnos a ser como ellos, y van a querer y pretender justamente llevarnos a la calidad y el estirpe espiritual en la cual ellos están, pero no, que suceda todo lo contrario, que fue lo que pasó en realidad, porque ellos pretendiéndolo a Jesús, arrastrarlo, tentarlo a él y hacerle tropiezo a él en esa manera de ellos. Lejos de eso, el preparado en oración, mientras los demás iban a la casa, él se iba al Monte de los Olivos, todo lo que ya dijimos de Jesucristo mismo, bueno, hace de alguna forma, sí, la contrapartida en todo esto, y lo primero que hace, bueno, como para tener en cuenta, los ignora. Sí, los fariseos se quedan ahí, hacen una pregunta, el Señor como que silenciado, como que no lo responde, bueno, insisten, ¿y eso qué nos habla? De que Dios no oye a los religiosos, como que los religiosos están así como muy por afuera de los oídos del corazón y el corazón de Dios, porque claro, sabemos toda la situación que había entre Jesús y los fariseos y los escribas, los religiosos, ¿no? Era una puja terrible, ¿sí? Era un enojo, era un estar airado realmente Jesucristo contra la hipocresía en definitiva de ellos. Pero acá vemos cómo a los fariseos les cuesta llegar a Jesús, ¿no? Como que no te conviene, no me conviene, no nos conviene a nadie ser un mero religioso, porque esos son los que menos llegan a Jesucristo, los que llegan pero con más tardanza, más dificultad, y a veces para recibir una exhortación, un rezongo, una corrección que ojalá ellos lo hubieran aprovechado, no sabemos. Pero es cierto que como contrapartida, ¿no? Ellos venían como a tentarlo, como a hacerle tropiezo, los religiosos al espiritual Jesús, y el Señor les responde con esa calidad enorme, ¿no? Con esa cancha espiritual enorme que tiene aquel que está lleno de Dios. Entonces le dice, bueno, el que sea sin pecado, que tire la primera piedra. Y ellos, claro, confrontados con sus propias conciencias, empezaron a soltar las piedras y a darse la vuelta, a irse, primero de los más viejos hasta los más jóvenes, ¿no? Como que hubo una controversia, ¿no? Entre justamente la gracia, la fe verdadera, el verdadero tiempo de dispensación de la gracia que estamos viviendo, gracias a Dios todavía, y lo mero religioso
hay realmente una controversia que dura todavía. Así que yo no quiero estar en controversia con Jesús, vos seguramente que tampoco. Así que como ellos no queremos ser ninguno de nosotros. Ninguno vamos a vivir una mera religión y sin conocer al Dios de la religión, sin estar realmente en un vínculo estrecho y verdadero e íntimo y permanente y revelado en lo personal con el Rey, porque eso se nos propone a nosotros y si nos falta eso, nos falta todo en realidad. Estaríamos tan huecos como ellos, tan huecos que bueno, mirá a la que venían y mirá cómo se fueron con la cola entre las patas, ¿no? En esa vergüenza, en esa humillación, en esa situación de descrédito. Ojalá que lo hayan aprovechado para convertirse, para volverse a quien tenían delante, ahí muy cerca, muy a la mano, para que ellos tuvieran y también lo hubieran aprovechado como lo deberían de haber aprovechado. Y acto seguido a esto, lo que vemos es ahora esa relación, ese vínculo estrecho que se empieza a dar entre el puro y verdadero amor y la misericordia misma de Dios encarnada en la persona de Jesucristo, pero como decíamos, algo propuesto también para vos y para mí, porque así como el Maestro tenemos que ser nosotros los discípulos, y si seguimos los ejemplos de Él, si entre comillas nos sacrificamos de nuestras cosas, y estar siempre con esa tendencia humana a lo humano meramente y nada más, en vez de ir en la prioridad que deben tener para nosotros también las cosas espirituales, si nos vamos a perder de lo que en verdad es para nosotros también. Para nosotros también es justamente el acto del amor, de la compasión, de la misericordia, del interés por el necesitado, interés que mostró Jesús, el espiritual, obviamente Jesús, que nos marcó, como te dije, el ejemplo de lo conduciente a lo que vos y yo también tenemos que hacer para que seamos los que tenemos que ser y cómo Él se demuestra interesado sobre aquella mujer que en verdad venían los falsos religiosos, venían a apedrearla, querían destruirla en verdad, pero mira cuál es el verdadero espíritu de Dios, ¿no? Atender a la necesitada, aunque se estaba hablando de una pecadora. Bueno, menos mal que es así, porque todos somos pecadores en realidad, y gracias a Dios, ¿no? Que Dios es así en la persona de su Hijo, que mostró interés y Él no está desechando a nadie, Él está ministrando justamente a los que más lo necesitan. ¿Y quién es el que más necesita de Dios? El que está en sus pecados, el que está en sus errores, el que está cometiendo lo agravado delante de los ojos de Dios, lo cual no te hace un desechado, no te hace una persona sobre la cual no esté la mirada amorosa de Jesús, porque dice que el Señor, versículo 10 justamente, Él se enderezó, levantó sus ojos y la vio a ella en su necesidad. Y podríamos decir resumidamente, y la ministró, ¿no? Porque dice que ahí le habla y le dice, bueno, ¿dónde están los que te acusaban? ¿No? Ella estaba entonces en un plano de acusada, estaba entonces, imagínate, el susto, el terror, el miedo, estaban a punto de apedrearla literalmente, la querían matar y una de las peores muertes y seguramente de una de las más dolorosas. Y así están afrentadas muchas vidas. Pero así está Jesús, incambiadamente, ¿no? Él es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Y hoy el Señor Jesús nos invita a ser como Él y a ser sus emisarios, sus enviados, sus discípulos, sus copias, ¿no? Somos cristianos, que quiere decir pequeños Cristos, que tenemos que llevar de alguna manera adelante una misma estirpe de iglesia, la misma estirpe que Él mismo es, interesados, ¿sí?, por aquellos, sí, que han pecado, aquellos que están en necesidad y están por lo que han hecho, cómo están hoy quizás sus vidas, están en la afrenta en la cual están, lo cual no son para ser desechados, mucho menos apedreados, sino como Jesús, para ser atendidos. ¿Qué es lo que más quiero Dios? Misericordia quiere, dijo el Señor, ya te lo mencionamos, y eso es lo que vos y yo tenemos que tomar de Dios mismo. Eso no se fabrica, ¿no? En nosotros mismos, en alguna fábrica aquí en la tierra. Tenemos que ser como Jesús, que dice que mientras todos iban a sus casas, Él se fue al monte de los olivos a orar. Se fue a la presencia del misericordioso que te imparte misericordia para que muestres y tengas verdadero interés por el que sufre, por aquel que necesita, por aquel que está solo, afrentado y capaz que con toda la culpa, con toda la responsabilidad suya. Pero no estamos para buscar culpables, estamos para ayudar, estamos para solucionar el problema que se nos fue solucionado a nosotros también, que fue solucionado por puro amor y misericordia. Y bueno, uno misericordia ha recibido, misericordia
tiene para dar, misericordia tiene que dar, porque los misericordiosos que necesitamos y seguimos necesitando misericordia de Dios, los misericordiosos vamos a tener también más de Dios misericordia. Así que, ¿qué demostró él? Bueno, primero atención sobre una mujer desechada para el resto, condenada para todos, pero él la ministró. Qué cosa hermosa es ministrar a otros de parte de Dios. Es darse, es brindarse, es sentirse útil para lo más importante, es para lo cual vos y yo somos útiles, pero solo en las manos de Dios. Y Jesús, como hijo de Dios, pero también como hijo de hombre, ¿no? Había pasado, ¿no? por esa plataforma, está en los brazos de Dios, en ese monte de los olivos, en ese hacer la voluntad de Dios, volver al templo y todo eso, lo que ya hablamos, para que entonces en ese momento él pudiese ser un instrumento útil entonces en las manos de Dios el Padre, su Dios y su Padre también, como es el nuestro. Entonces, bueno, la ministra, pero también, ¿qué más hace? Mira, el versículo 11, el Señor le aporta, le opera, le da, le comparte, le regala misericordia, ¿no? Dice, ninguno te condenó, y ella le dijo que no, y él le dice, ni yo te condeno. ¿Te das cuenta cuánto amor, cuánta misericordia Dios tuvo de nosotros, tuvo de vos y de mí? Y eso es lo que nosotros tenemos, sí, aportado nosotros por Él, lo cual nosotros también tenemos que rendir para con los demás. Pero eso tiene que ser a tanque lleno, eso tenemos que ir a buscar en las fuentes del cielo, en la presencia de Dios, eso que va a ser de vos y de mí, la iglesia que le agrada a Dios, la iglesia de Cristo, verdaderamente, porque este es el Cristo que predicamos, un Cristo de ministración al necesitado, al pecador, al que falló, de levantamiento para ellos, como lo fue para nosotros también, pero un Cristo de misericordia. Ni yo te condeno, pero estos otros venían a condenarla, estos otros venían con piedras en sus manos, venían sí, a hacer lo que Dios no quiere que vos y yo hagamos. No estamos para condenar, estamos para salvar, estamos para ser compasivos, estamos para ser misericordiosos. Claro que eso tampoco nos huelga en una realidad superficial y alivianada de lo que son las cosas en verdad también de Dios, porque Dios es amor, pero Dios es justicia también, y Él estaba ahí para manifestar compasión, para manifestar ministración e interés por la pecadora, por la mujer adúltera, como lo hizo por vos y por mí, pero estaba también ahí para ejecutar la enseñanza de la verdad de Dios y de dejar una firme exhortación, que eso también viene de un corazón amoroso como el corazón de Dios, porque le dice, ni yo te condeno, vete, pero no adulteres más, pero no peques más, como diciéndole, mira, eso no se hace, eso no está bien, y entonces eso es parte del amor también. Ni el extremo legalista de lo único que se tiene es la exhortación y la enseñanza con cuello duro, no, y eso y nada más, ni tampoco la superficialidad, ni la manera liviana. Creo que la verdadera iglesia, los verdaderos discípulos, el verdadero camino a seguir en Cristo Jesús, es justamente el equilibrio perfecto que él tuvo en este caso también, ¿no? Ese equilibrio de amor, de compasión, de administración, pero también de enseñanza. Y para eso estamos los pastores, para eso está la iglesia también. Somos luz y somos sal. Enseñamos, mostramos la compasión, la misericordia de Dios para con todos, pero también hablamos palabra y la palabra en verdad, así como está escrita, justamente la cual es aplicada primeramente en uno mismo, ¿no? Porque uno no está para decir que se haga y no hacer. Eso nos haría terribles hipócritas, igual que estos fariseos y los escribas, que esos decían pero no hacían, cargaban pero ellos no cargaban. Entonces eso es lo que también tenemos que tener cuidado. Pero la verdad es que la verdadera iglesia no es la que se va de un extremo a otro, es la que tiene ese equilibrio entre amor, misericordia, compasión, pero también enseñanza, también, ¿por qué no?, exhortación, porque eso también es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la profecía que viene, que es el don más importante dado por el Espíritu Santo, la profecía que es la palabra de Dios también, la palabra profética más segura, viene para consolar, viene para edificar, pero también viene, dice, para exhortar. Así que esa es la iglesia que vos y yo tenemos que ser, y eso se logra
a veces rompiendo los esquemas mientras todos van para lo suyo, todos hacen de su vida mera distracción y entretenimiento. Si vos y yo como Jesús hacemos lo diferente, si hacemos un volantazo en nuestras cosas, sino yo voy a buscar de Dios, yo me voy a meter en mi monte de los olivos, yo voy a cerrar la puerta de mi habitación, yo voy a orar, voy a buscar la presencia de Dios, me voy a llenar de Dios, voy a volver al templo. Voy a estar haciendo, sí, en prioridad lo que tengo que hacer, porque la vida es breve, los años se acaban rápidamente y en el descuido está el enfriamiento, y como te querés acordar justamente cuánto cuesta de allá tan lejos volver a aquel que nos está esperando y de siempre con los brazos abiertos, y no hay que hacer esperar el amor de Dios, no hay que hacerlo esperar a Él. Él viene a nosotros día a día para que en esto sí nos refresquemos, nos alegremos y tengamos ese disfrute mayúsculo, mayor, que no te lo puede dar ninguna otra cosa en este mundo, sí, que es estar en la presencia de Dios. Y bueno, y después de eso, nutrido en todo eso, salir bendecidos, salir ensanchados en gracia, en unción, en amor, en poder, en la autoridad de Dios, para ayudar a muchos que se están revolcando en su pecado, que están tropezando, están cayendo, están trayendo por eso y por ende a sus vidas la afrenta y todos esos males que hacen a muchos una vida totalmente sin verdadero sabor a lo que realmente puede llegar a ser. Pero vos y yo tenemos la solución, tenemos el antídoto, tenemos a Cristo, tenemos el camino, tenemos el ejemplo, y no te olvides de lo más importante, lo tenemos a Él, a Jesús mismo, como lo tuvo también esta mujer adúltera, ¿no? Y ella tuvo un Jesús amoroso, un Jesús que aconsejaba, que le exhortaba, que le enseñaba el camino a andar. Y bueno, decíamos recién los fariseos y los escribas, ojalá que hubieran ellos aprovechado esa cercanía con Jesús y con la palabra de Jesús, la cual hoy tenemos a nuestro alcance también. Bueno, ojalá que haya aprovechado también la mujer, ¿no? Que la tuvo, que estuvo al filo del mismo precipicio y como de ahí Jesús la rescató. Ojalá que ella, ojalá que vos y que yo también estemos aprovechando esto tan enorme, este brazo tan extendido y tan poderoso y este ejemplo tan a imitar, que es el ejemplo de Jesús. ¿Qué te parece si oramos? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, pero yo creo que primero para darle gracias por ser quien Él es, ¿no? El que fue, el que es y el que sigue siendo. Un Dios amoroso, un Dios que se bajó a nuestro plano, que se hizo como nosotros para marcar un ejemplo de vida también, pero también para mostrarse a Él mismo en esa esencia a la cual nosotros podemos acceder también para ser como Él mismo, ¿sí? Somos sus seguidores, somos su iglesia y tenemos que justamente demostrar esta asignatura amorosa, que no es la mera religión hueca, vacía, implacable y sin amor de los religiosos y los fariseos de aquellos días, sino un verdadero cristiano es alguien que ama, es alguien compasivo, es alguien que ministra. Sí, porque primero estuvo en la presencia del misericordioso, pero es alguien que enseña la verdad, ¿no? Sin quitarle nada y trayendo el consejo y la exhortación necesaria justamente para librar de tropiezos y lo que es peor, de muerte eterna a cualquiera que como semejante como nosotros sí es pecador, pero bueno, gracias a la palabra de Dios que nos exhorta también para corrección y para enderezar lo torcido. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, pero vamos a darle gracias a Dios también. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Desde acá oramos juntos. ¿Qué te parece? Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque eres el que eres y también con nosotros como lo fuiste con esa pobre mujer. Y así en esa pobreza nos encontraste un día a nosotros, capaz que estás encontrando hoy a muchos, de los cuales no te desentendés, sobre los cuales también te inclinás, Señor, porque no decir también que levantás tu mirada, Señor, para verlos en su necesidad, Señor, no para desatenderlos, no para condenarlos, no para apedrearlos, sino para ministrarlos. Te pido que ministres a aquellos que hayan caído, aquellos que estén después de su caída y que están necesitando después de mucha afrenta, de mucho mal recibido aún por sí mismos, provocados eso, que tú los ministres, los alientes, los levantes, le quites la culpa del pecado, les otorgues tu amor, tu misericordia, tu perdón, porque tú eres el único que puede perdonar, Señor, tú eres Dios que perdona, pero también que la verdad conducente a sus vidas
les esté guiando a partir de este día. Y que nosotros, tu iglesia, Señor, nos guardemos de tropezones y de caídas, pero sepamos, aun cuando nos encontremos con esas nuestras humanas debilidades, que a ti te tenemos, abogado tenemos para con el Padre. Te pido, Señor, que podamos, Señor, seguir tu ejemplo. Queremos ser de los que nos abrimos camino, de los que cortamos camino hacia otra dirección, a lo que seguiría nuestra humanidad, y la humanidad toda va. Queremos nosotros ir detrás de ti y de lo tuyo, como tú, Jesús, que nos mostraste ese camino en el cual queremos también nosotros andar, en el nombre de Jesús. Y bueno, digamos todos amén. Y decimos amén, ¿no? Linda palabra, porque lindo es Dios, ¿no? Bueno, misericordioso y compasivo en todos sus caminos. Así que bueno, estamos siempre tomando, estamos siempre aprendiendo de Él, siempre compartiendo, y así de gracia, vos también, como recibís, compartí también, ¿eh? La gente necesita del que tenés adentro. Si aceptaste a Jesús, no sé, en este mismo día, este es el día que hizo el Señor para que te goces, para que te alegres y tengas su salvación a través de su perdón, por medio de la fe que es en Él, ¿eh? Pero que todo esto tan lindo es lo que la gente necesita. La gente está estropeada por sus propios errores. La paga del pecado dice que es muerte. Y bueno, hay muerte en vida, ¿no? Hay gente que está muerta en vida. Necesitan a Jesús como un día lo precisamos y lo seguimos precisando, vos y yo. Así que compartamos de Él, fase 2, como lo decimos en la iglesia. Pero bueno, también busquemos de Él, justamente para tener que quedar y compartir, hay que primero llenarse de Él. Así que dejemos totalmente en un plano secundario todo lo demás, como hacía Jesús, cada uno a su casa, pero Él sí iba a buscar de Dios, ¿sí? Él sí volvía al templo, Él sí estaba ahí congregado, Él sí rompía filas y no se dejaba llevar por la presión de la clase religiosa de esos días, sino que Él mostraba el camino verdadero de la gracia, en el cual vos y yo queremos estar, estamos y vamos a seguir abriéndonos camino con tal de agradar siempre el corazón de Dios. Así que bueno, esto es lo que hoy Dios nos da como su alimento, ¿no? Y vaya que es bueno, el alimento de Dios es imprescindible, es de cada día, es también a través de esta manera, porque es una manera así tal cual Él mismo lo hacía y lo daba, su alimento a través justamente de la predicación, de la enseñanza, ¿sí? Pero Él también, ya lo dijimos en el ejemplo, Él en lo personal iba a buscar todo esto en la intimidad con Dios, vos y yo también. Bueno, lo que todos estamos esperando en las noticias, bueno, todo eso está en curso, sabemos, y a la luz de la palabra lo deseamos, ¿sí? Y lo tenemos como norte también, sí, que eso es nuestro anhelo. Y bueno, pero hay todo un tema, una asignatura legal, hay toda una situación de, entre comillas, disturbio entre poderes y qué sé yo, entre lo que es el gobierno, la intendencia. No se ha logrado todavía afinar bien lo que tiene que ver justamente para que las puertas del teatro se abran, y nosotros que bueno que estamos ahí, tengamos entonces las cosas ya a punto. Hoy mismo, hablando con la gente del teatro, me comentaban que ayer tuve una reunión, hoy tienen otra, hoy a la noche me vuelvo a comunicar con ellos, y bueno, en cualquier momento esas noticias que estamos todos esperando. Así que nada, un poquito más de paciencia, no nos hace mal, porque es un fruto del Espíritu. Así que bueno, pero entre tanto que estamos regordotes, estamos llenándonos de Dios, estamos comiendo de Dios, porque Dios es tan bueno como lo ha sido en este día, que mira qué linda palabra nos ha compartido, qué linda perspectiva de enseñanza, qué amplia, qué cuántos contenidos, ¿no? Para que vos abordes todo esto, te dejes llenar de todo esto, lo asimiles y lo apliques, lo más importante, porque Dios se agrada de los que no son tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Bueno, todos saben, lo venimos anunciando, que también estamos en una campaña de las frazadas, tramitamos una cuenta especial, específica, una línea entonces de donde uno pueda ofrendar especial y específicamente para la campaña de frazadas. Bueno, lo que ellos dijeron fue lo que trasladamos, que en máximo, no más, sino que más bien menos.
máximo, decían, en 48 horas, él dice que la cuenta iba a estar autorizada. Lo último que supe, lo que nos habían dicho, que en 48 horas máximo ya estaba todo aprobado, pero parece que todavía está eso demorado, fue lo último que se nos dijo por lo menos. Así que bueno, puede ser que vayan y se encuentren con una situación todavía así, pero si no, igual tenemos la otra cuenta, la cuenta que se llama Mi Dinero, que también hace todo lo que es la obra, la iglesia. Lo que ustedes pueden hacer para diferenciar, que es lo que buscamos, abriendo otra línea, otra cuenta, un colectivo para lo que es la campaña de frazada, lo que pueden hacer, se comunican a través de los WhatsApp con los líderes y avisan, bueno, yo sembré tanto, pero es para las frazadas. Y eso digo, si fue por la línea de lo que es la tarjeta Mi Dinero, estamos hablando de red pagos. Así que de una manera o de otra, poder ya estar poniéndolos en funcionamiento. Ya hemos comprado frazadas, ya está en marcha, ya estamos apurando, ya diciendo listo, trabajemos en eso. Porque bueno, hemos ya previamente hecho una tarea, diríamos, de consulta del mercado, de qué es lo que se ofrecía, precios y demás, y lo que estamos haciendo para hacer rendir mejor administración del dinero, que en definitiva es el dinero que todos aportamos, en este caso para la campaña de frazadas, estamos comprando frazadas de 2 plazas, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Se hacen de las 2 plazas, una plaza, 2 frazadas, o sea, sacamos el rédito doble, se le hace una buena terminación a través de las costureras, regias costureras que tenemos en la iglesia. Entonces, a precio de una, ¿sí? Sacamos 2 frazadas, aparte que hemos conseguido buenos precios, cosa de rendir y queremos hacerlo lo antes posible, así que ya se está en eso, ya se compraron, como te dije, ya se están haciendo los trabajos, bueno, más todo lo que ya te expliqué, cosa de que si vas a Red Pagos y te dicen, bueno, la cuenta ya está habilitada, listo, es esa cuenta que ya estamos trasladando con ese número nuevo, y si no, bueno, te vas a la otra, Mi Dinero, y luego avisás, bueno, que es ese tu aporte, en ese caso entonces fue para la campaña de frazas. Pero por supuesto que estamos ofrendando, estamos diezmando, estamos siendo sembradores alegres para ser benditos y bendecidos en todo, también lo material, como el Señor dice en su palabra, quiero que seas prosperado en todo. Así que no dejemos a Dios con ganas de que no sea prosperada como nuestra alma, como ya lo fue en este día. Él quiere también prosperarnos en lo económico, pero para eso tiene que haber sembrado para que luego haya cosecha. Así que pone a prueba a Dios. ¿Cómo te voy a decir esto yo? Claro, porque lo dice la Escritura, dice Dios mismo, probadme ahora en esto. Esto no es para dejarlo no sé para cuándo. Hay que probar a Dios en esto porque Él te quiere comprobar que Él va a abrir las ventanas de los cielos y te va a bendecir. Por eso siempre, no siempre, a veces nos olvidamos, ponemos después de estas instancias, si los datos, si no los tenés en los chats de los grupos, para cómo poder ser un sembrador alegre en la casa de Dios, en la obra de Dios. Eso está siempre ahí publicándose. Bueno, les mando un abrazo. Como ya les dije, hoy más tarde me comunico con el teatro, capaz que ya hay noticias, capaz que no, pero la paciencia no es necesaria aún para salvarnos. Así que bueno, cuanto más también para el pronto regreso que es inminente. Te mando un abrazo grandote, los extrañamos un montón, pero nos vamos a estar viendo si Dios quiere. Un abrazo, como te decía, Dios te bendiga. Chau, chau.